Ahí ya puse a grabar. Bueno, la clase pasada habíamos terminado el ejercicio este. Yo acomodé un poco la sala, la prolijé un poco y la subí para que la tengan disponible en EVA. En realidad, lo que hice en prolijarla fue que lo que habíamos hecho de las térmicas, en ponerlas en varias capas, unifiqué el criterio de que las capas las ponemos en las unidades disponibles y no en las fichas de parámetros dinámicos. Solo eso. Y la plantilla sin reestrés que hayamos creado también, porque para poder tener poder visualizar las dos centrales a la vez, si corro un escenario u otro y poder visualizar los dos generadores, como se llaman distintos los generadores, los tengo que poner los cuatro igual en la plantilla. Más allá de que cuando corro un escenario no voy a ver el despacho de uno porque no se va a despachar, pero me va a aparecer en el gráfico, me va a aparecer igual como que está, pero en realidad como está indisponible, no se ve. Entonces ahí la tienen en el EVA por si la quieren ver. La idea de la clase de hoy es poder hacer otro sistemita. Con esto. Ahí. A empezar a agregar algunas centrales, algunos arcos y eso. Vamos a generar vamos a agregar un embalse hidráulico, pero con unos aportes, o sea, un poco simplificados. Nosotros ya en varias oportunidades les dijimos que los aportes hidráulicos los representamos con el modelo CGH, que todavía no lo vimos en profundidad, o sea, no vimos nada de qué significa ese modelo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a sí generar una represa hidráulica, pero le vamos a poner unos aportes con otra distribución distinta, recontra rústica. El modelo que vamos a hacer es algo así, que tenga dos nodos, dos demandas, eh, eh, en la generación hidráulica y dos arcos que unen esos dos nodos. El- lo otro distinto que vamos a hacer es que la demanda que vamos a poner es una demanda que se llama demanda generada a partir de año base y vector de energías anuales, que ahora les voy a explicar qué significa eso, porque a diferencia de la clase pasada, habíamos utilizado una demanda detallada, en donde nosotros modificábamos hora a hora los valores de demanda. Y como mucho le podíamos agregar algún ruido a eso. La idea es mostrar otra posibilidad de modelar la demanda a partir de este actor bueno, que ahora les voy a comentar cómo es. Ahí comento nomás cómo es una demanda que tiene esta energía, 14.000 gigavatios hora en el año, y la idea es poder dividir esas dos demandas en, en dos distintas, porque según el modelo que vamos a hacer, va a haber una demanda uno conectada en el nodo 1 y una demanda 2 en el nodo 2. La idea es dividir, o sea, hacer una demanda, este, o sea, a partir del mismo archivo, pero dividida en dos. Ahora les muestro, capaz que me salteo esta partecita del ruido que capaz que no lo entienden ahora. Y ahora les comento cuando estemos en el editor. Y para generar el actor hidráulico, nosotros necesitamos poder poner una fuente de aportes. Nosotros sabemos que los aportes hidráulicos tienen aproximadamente una forma similar a esta, en donde en verano llueve menos
y en invierno tenemos más lluvias, y acá también por primavera. La idea es generar un aproximado de esta forma, con una distribución que ahora vamos a ver. Pero nada, decir esto que esto es un modelo de forma rústica y no es lo que se usa en los modelos de, de, de NADME y NUTE. O sea, lo hacemos de forma o sea, intermedia antes de poder, cuando profundicemos con el concepto del CGH, vamos a poder usar ese otro. Lo que vamos a usar es lo que se llama una fuente Weibull, que tiene que es la distribución Weibull, que ahí la tienen para explicar un poquito, para que puedan profundizar, pero la idea es que trate de modelar el valor esperado, esta distribución, con un poco de ruido según la distribución Weibull. Y bueno, acá muestra cómo configuramos esa fuente, que ahora lo hacemos juntos igual. Eh, y acá un poco también cómo vamos a modelar la central hidráulica. Vamos a ir directamente al editor, así lo vemos ahí, ¿no? Eso para que le quede en la presentación y lo vean. No sé. Bueno, la idea entonces, como dijimos, era, primero vamos a armar la red, en donde vamos a la parte de red eléctrica agregar dos nodos. Vamos a llamarle nodos así, nodo 1 y nodo 2. Y después tengo que agregar los arcos que unen estos nodos. Como los arcos son unidireccionales, tengo que agregar dos arcos. Un arco que va del 1 al 2. Y siempre que creo un arco, tiene la posibilidad, o sea, tengo que agregarle las fichas dinámicas a este arco, porque yo al arco le puedo poner la potencia máxima que dejo circular por ese arco, el rendimiento, la posibilidad de agregarle un peaje también por el uso de la red, eh, y bueno, también la posibilidad de poner disponibilidad, y algunas cosas que no se usan mucho. La, Acuérdense que todos los actores tienen la posibilidad de agregar esto de las fichas, que ya estuvimos hablando, de que es válida a partir de un determinado momento. Si le ponemos 0 a la fecha de inicio, el programa lo toma como que esta ficha es válida a partir del inicio de la simulación. O sea, desde el inicio de los tiempos, o sea, que básicamente es decir lo mismo que es desde el inicio de la simulación. Y acá no vamos a poner un valor grande para que no nos interfiera en nuestro despacho, porque simplemente después podemos ir ajustando estos valorcitos a ver qué pasa cuando yo limito los arcos. Pero bueno, por ahora es simplemente armar la red de esta manera. Em, Vamos a ponerle 0 de rendimiento y de peaje. Factor de disponibilidad 1. También, o sea, me da la posibilidad de rendimiento es que yo pueda poner las pérdidas que haya en la red, ¿no? Si yo traslado energía de un nodo 1 a 2, siempre es así. Si ese arco simboliza redes eléctricas de verdad, líneas de transmisión, va a tener una pérdida de un nodo al otro. Por eso puedo ponerle un rendimiento contemplando esas pérdidas. Y además tengo la posibilidad de ponerle un factor de disponibilidad, de decir, bueno, con qué probabilidad se rompe esa línea. Si le ponemos 1 y 1, en realidad es como si no
no se rompiera ni tengamos pérdidas de energía. Bueno, y en internet disponible siempre tiene por defecto una, así que ahí no tengo que agregar. Y así como agrego el 1, 2, tengo que agregar el arco que va al revés. Ahí lo duplico. Lo cloné, pero tengo que dar vuelta a esto. Ah, no me deja seleccionar. Y le dejo la misma ficha que le creé al otro, que es igual. Entonces ahí ya me quedó la red hecha. Y ahora vamos a agregar, bueno, las térmicas, ya sabemos cómo crearlas, así que no vamos directamente a la hidro capaz. La hidráulica, acá tenemos perdón, antes de ir a la hidráulica vamos a crear la fuente, que es de aportes. Tengo que ir a la pestaña fuentes, agregar fuentes, y acá tengo la posibilidad de agregar varias fuentes, tipo de fuentes. Esta es la que en general se usa para aportes hidráulicos, pero todavía no la vamos a usar hasta que no demos como la parte teórica de lo que simboliza, de lo que significa el modelo. Y lo que sí vamos a crear es una fuente Weibull que tiene la distribución de Weibull, pero se podría usar cualquier otra, una uniforme. Lo que tiene las fuentes, que es más de forma genérica, que todas las fuentes lo tienen y ahora lo vamos a ver hacer acá, la posibilidad de poner las fuentes que sean periódicas. O sea, que yo, no importa el horizonte que corre, voy a poder generar una forma de onda según una periodicidad que le ponga acá. Entonces, si queremos modelar, por ejemplo, este valor esperado, generamos digamos, dos tramos eh, para, para representar esto. Una que tenga de valor esperado 300, por ejemplo, y otra que tenga valor esperado 900. Entonces hacemos como, en realidad, lo aproximamos a que sea más como cuadradita para poder representar esto. Simplemente para que queden representados más o menos, que en primavera es más lluvioso que en verano. Entonces, más o menos podríamos decir que en abril sube a 900, entonces, acá en la fecha de inicio. Bueno, acá depende de el horizonte, todavía no marqué el horizonte de simulación, que era lo primero que tenía que haber hecho, pero vamos a ponerla que desde el 1 del 2023, cosa de que quede definida bien. Y bueno, la duración del ciclo la vamos a poner que sea 1 año, porque nosotros queremos que esta forma se repita año a año igual. Y y después creo que lo otro que tenemos que poner es la constante a los dos. Y el fin del horizonte no me acuerdo si le poníamos 0. Ah, y el valor esperado nos faltó, que es 900. Creo que si le pongo 0, la fecha ingresa. Ah, porque creo que espera este formato. A ver. Cambios. Ahí creamos una ficha que modela, digamos, la parte de 900 de valor esperado. Pero nosotros queremos o sea, lo único que hicimos por ahora es que todos los años se va a repetir
digamos que en abril hay 900 megavatios de valor esperado. Pero si yo no agrego otra ficha nueva, en realidad siempre se queda ese 900 fijo en todo el periodo. Entonces yo tengo que agregar Jimena, otra ficha. Sí, hola, ¿me escuchas? Una consulta. sí. El valor K, la constante K, ¿para qué era? Que no entendí muy bien. Es parte de la distribución de Weibull, que si la vemos acá, es la función de distribución es la que aparece acá. Y es como el factor de forma que acá, por ejemplo, acá la gráfica muestra los distintos, o sea, cómo es la forma según el K. El 2 en realidad es porque por el ruido que queremos generar, es el que más se aproxima a lo que a lo que podemos hacer simular para el ruido de unos aportes, pero no le den mucha importancia a eso porque es simplemente como para, para tener representados unos aportes de una forma muy rústica, pero que simula más o menos un, un ruido ahí de los aportes. Pero acá justo el del 2 no está, pero hay alguna distribución de onda. Ok, está clarísimo, gracias. Bueno, así como creamos la ficha de 900, tenemos que crear la de 300, el valor esperado, que es la que baje, digamos, la que después termina. Y 300 sería, por ejemplo, volviendo a la forma de onda, en noviembre, llegando al verano, empieza a bajar a 300. Entonces, vamos a agregar una ficha que en noviembre, o sea, también tengo que cambiar esta en realidad. em, A ver, estoy pensando, esta creo que no es necesaria. Creo que vamos a ponerla igual a esta fecha por las dudas. No recuerdo si tiene que tener la misma. Pero esta ficha empieza a ser válida en fin de año y se repite. O sea, al yo poner una ficha periódica, que algunas fichas nos dan la posibilidad de agregar la periodicidad, nos hace que al siguiente año, o sea, con, con los ciclos activos o sea, perdón, con la duración del ciclo, un año, es que cada un año se vuelve a repetir. O sea, en el 2024 vuelve a poner una ficha con estas características. Entonces, de esa manera yo me ahorro tener que estar generando a mano todas las subidas y bajadas por ejemplo, si estoy corriendo 10 años de simulación, tendría que poner las 10 fichas de cada una de ellas para poder modelar, digamos, que, em, que en abril empieza a, a tener un valor esperado de 900 y Jimena, después sí, sí, entiendo que hiciste una ficha que parte en abril con 900 y otra que parte en noviembre con los 300 y obviamente siguen 300 hasta el siguiente abril por la en re- periodicidad que tú. Pero me ahí queda la va. duda del primer año. El primer año, ¿qué pasa entre enero y abril del primer año? Sí, por eso yo puse anterior estas fichas, cosa de que ahora cuando ponga el horizonte de simulación, voy a poner a partir del 2024. Entonces ahí Ah, bien. pero sí, tendría Sí, que tener definida una ficha. Si yo llego a poner el inicio de la simulación 2023, en realidad tengo que poner esta ficha, por ejemplo, la tendría que poner desde el 2022, porque sí, siempre estaría tiene que genial. haber una ficha válida. Ya así lo Sí. hice para ahorrar, lo puse como del año anterior, la representé del año anterior, y ahora cuando voy a variables globales, lo pongo desde el 2024. Vamos a simular.
Así. Entonces, al poner yo 24, me aseguro de que voy a tener fichas activas, que en realidad va a ser la de abril, la segunda que puse, la de abril, perdón, la de noviembre del 2023, esa va a tener válida cuando arranque este periodo. Vamos a correr 2 años. Y vamos a introducir, como son 2 años, en vez de correrla a la sala horaria, vamos a correrla a diaria. Por defecto me dejó, ya, por defecto la sala cuando abro, siempre la deja diaria, que le puso 3 postes. Bueno, el primer poste de 4, el segundo de 2, de 10 y el tercero de 10. Entonces termina dando un paso de tiempo diario, o sea, de 24 horas. Y acá los parámetros de optimización está en, o sea, 1096 días y 731 días, que son 2 años, más o menos. Perdón, Jimena. Sí, Sí, hace un rato atrás en la clase de Rubén, él ponía que, o creo haber entendido, si entendí mal, me corregís también, por favor, pero decía que cuando uno mira el horizonte completo de la simulación, para hacer que converja todo eso de la simulación, había que poner el costo futuro del último año en cero y de ahí sí, empezar a retroceder hacia atrás. Y entonces imagino que por eso que la optimización se hace en un año que es posterior al último año de la simulación, o estoy perdido. sí, ahí va, exacto. Cuando en general ponemos un año más, o eso vamos a verlo un poco más en detalle después, que en realidad poner un año también es una mentira, porque uno, primero que esta sala es una sala de juguete, entonces, pero uno poniendo un año se asegura de que no tiene ese cero al final tan estricto. O sea, yo al poner un horizonte del 2024 al 2027 estoy diciendo que en este año, en el 2027, el costo futuro es cero. O sea, es el fin del mundo y puedo tirar todos los recursos porque vale todo cero y no importa nada. Entonces eso me puede alterar los resultados que yo tengo, porque llegando al final del periodo, o sea, si yo pongo 2026 acá, eh, bueno, quería ver, bueno, 2026. Si yo pongo el mismo horizonte de optimización que simulación, cuando esté analizando los resultados de la simulación, al final del periodo va a estar muy condicionado al que el costo futuro al final del periodo cero. Entonces el simulador ve que en realidad no, los recursos no los necesita porque se terminó el mundo, o sea, valen cero. Entonces gasta todo en los últimos pasos del tiempo, agarra y no guarda agua y no hace, no hace un despacho más inteligente. Entonces, poniendo un año, por lo menos nos tratamos de liberar un poquito de ese fin del mundo que está ahí, y bueno, y analizamos los datos un año antes, por lo menos, que tiene un margen para mirar para adelante y decir, tengo que guardar agua, porque en realidad todavía me queda un año de despacho. Pero después vamos a profundizar un poquito más porque después vamos a ver que en realidad está la posibilidad de que no sea siempre cero al final, sino que yo puedo ponerle un valor a ese final, que lo que se dice es que engancho la sala a un costo futuro dado, o sea, que lo consigo de otro lado. Yo puedo conseguir el costo futuro que había en el 2027 o en el 2026, entonces ahí me aseguro de que, bueno, tanto estoy simulando tranquilo de que no es el fin del mundo al final de mi horizonte de simulación, sino que hay algo que alguien me dijo cuánto valía ese costo futuro. Ese enganchar salas, se define acá en estados, y acá vemos que llenar último frame con está por defecto marcado en 0.
que es lo que hablábamos hoy con Rubén, de que al final de la optimización tenemos un cero. O sea, no hay ningún costo asociado a los recursos valen todos ceros. Pero tengo la posibilidad, que acá dice desde enganchar, por ejemplo, desde un costo futuro, o sea, último frame, desde un archivo costo futuro, y puedo engancharlo, lo que se dice, con un archivo cf.bin, que después vamos a ver que tiene este cf.bin, o desde, no me deja desplazar. Pensé que había evolucionado a que enganche a otra sala, pero engancho a un archivo, que ese archivo en realidad es el que se genera cuando yo optimizo. Cuando yo optimizo una sala cualquiera, el proceso de optimización lo que hace es generar un archivo cf.bin que lo guarda en la carpeta randir. Ahora después vamos a chusmear a ver qué es lo que hay en la carpeta randir, porque nosotros cuando instalaron la herramienta, les dijimos, bueno, creen una carpeta SimC en su home y creen el árbol de carpetas de corridas, bin y randir. En randir, vamos a ver, más o menos les estuve contando, que es el lugar donde la herramienta vuelca todos los resultados de tanto optimización como de simulación. Entonces, cuando estoy optimizando una sala, lo que está haciendo es creando este archivo y lo guarda en esa carpeta y lo deja disponible por si lo quiere usar, por ejemplo, enganchando con otra sala. Entonces, lo que se usa mucho es, bueno, yo necesito, o sea, voy generando como este, este, mayores detalles de mis periodos. Corro una sala de 50 años, por ejemplo, con detalles bastante gruesos, o sea, no me interesa tanto el detalle de hora a hora entonces puedo modelar ese sistema de una manera gruesa, o sea, no con mucho detalle, y yo puedo lograr optimizo esa sala, que va a tener un cero en algún lado, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos. Está 50 años tampoco es que es tanto, pero para lo que nosotros corremos es bastante. O sea, para lo que las decisiones que nosotros tomamos en el corto plazo, 50 años podríamos decir que es un horizonte bastante grande. Entonces puedo generar esa política de operación, o sea, crear un cf.bin grande que me cubra, que me calcula por lo menos los costos de los 50 años. Así si yo voy y quiero correr salas más chiquitas, de a un año o 10 años o lo que sea, tengo ese costo futuro que por lo menos no es un cero. Yo puedo acá venir y decir, bueno, aquella sala que corriste de 50 años, que era media gruesa, que no tenía tanto detalle, usalo para una sala que tiene un poco más de detalle, por ejemplo, le agrega alguna cosa más. Y digo, esta sala nueva, que es un poco más chica, menos años, tengo un poco más de información de que decirle un cero al final. Y le puedo decir, enganchate a ese CF y yo lo puedo seleccionar acá. Ahora no lo cargué, pero no cargué, no tengo ninguno. Pero después igual esto lo digo de forma muy general para que les quede el ruido, pero la idea es después eh, profundizar un poquito más y ver esto de los enganches, cómo se, se, se hace, porque no es tan sencillo como decir, le cargo un archivito y listo. Porque en esto de definir enganches, por ejemplo, en este botoncito tengo que decirle cómo es ese enganche, porque obviamente las salas que corrí pueden ser totalmente distintas, con variables de estado distintas, porque en uno pude representar capaz el fenómeno del niño, porque sí, porque el fenómeno del niño tiene una variabilidad más estacional o más en años, y cuando corro una sala, no sé, semestral, o menos de un año, que capaz que el fenómeno del niño es una variable que no me interesa ver cómo varía, porque yo sé que es constante, puedo asumir que el niño es constante en un año. Yo tengo o sea, ahí vemos que si yo corro distintos horizontes, puedo tener distintas variables de estado que me juegan en el sistema. Entonces, para yo poder hacer ese enganche,
de los costos futuros, tengo que mapear algunas variables para que no, para que tenga sentido ese enganche. Después vamos a profundizar un poco. Pero básicamente como generales es lo mismo con, no sé, con centrales hidráulicas, eh, capaz que en algún horizonte grande las tengo definidas, y después en otros hay centrales que no las defino en el corto plazo, porque no varían tanto. Este, pero bueno, eso. Aproveché la consulta para comentar esto de los enganches, un poquito. Pero tal, en estas salas más simples y básicas que estamos haciendo, sabemos que tenemos un cero al final, le dejamos un año de horizonte para que se estabilice ese cero, para que no sea un cero fijo, y corremos así. Bien, entonces ahora ya creamos la fuente de aportes, le llamé aportes, y ahora sí estoy en condiciones de ir a la hidráulica y generar la hidráulica con embalse. Vamos a generar. Tenemos varios modelos de embalse, de hidráulicas. En general, las que usamos, por ejemplo, en el sistema eléctrico uruguayo, son la de con embalse y de pasada. Que, que bueno, que tenemos. En Uruguay tenemos las Salto Grande con embalse, por ejemplo, Bonete en el Río Negro, Palmar, y después a Baigorria, que es Palmar también es en el Río Negro. O sea, en el Río Negro tenemos tres centrales, y en general Baigorria es la que se modela como una central de pasada. Obviamente todo depende del horizonte que esté simulando, es como yo modelo mis centrales. Porque puede pasar que a veces Palmar se podría representar como de pasada si tiene si no, si el horizonte es muy, muy grande. Pero eso lo vamos a ir viendo. Creo que hay una, una de las clases en las que nos cuentan cómo se modela el sistema eléctrico uruguayo para las distintas etapas de programación, y está bueno como tener esos datos. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a crear una hidro con embalse que, según lo que habíamos dicho, se conectaba al nodo 2. Y bueno, acá me da la posibilidad de agregar una altura inicial las condiciones iniciales de cómo yo voy a recibir a la represa. Esto es lo que yo les decía, de que si yo no dejo un horizonte de guarda, eh, o sea, voy a saber que todas las realizaciones, todas las crónicas que yo corra, van a salir de esta altura inicial. Eh, no me acuerdo si lo habíamos marcado. Las características de esa hidráulica la que vamos a hacer tiene las cotas van entre 70 y 81. Entonces, por ejemplo, le podríamos poner 75, más o menos es la mitad. Y bueno, después lo que tenemos acá, discretización de la altura, es en esto de que hablaban hoy con Rubén, de cómo yo mapeo mi función de costo futuro. eh, ese mapeo de las variables de estado es, o sea, cómo es esa discretización de esas variables de estado de la función, está relacionado a la discretización que yo pongo acá. Si yo discretizo el embalse en 10, por ejemplo, significa que yo voy a tener que mapear la función de costo futuro de esa variable, o sea, de la variable del agua embalsada, en 10 puntos distintos. Eh, Obviamente, si yo después tengo que tener cuidado, que es lo que pongo acá, por esto de que Rubén hablaba hoy de la maldición de Bellman, porque yo empiezo a aumentar la cantidad de, de variables de estado en la que yo discretizo mi función de costo futuro, y eso puede
explotar en dimensiones. Porque si yo tengo, no sé, 5 embalses, y ya a todas le pongo, no sé, por ejemplo, sería una locura ponerle 100 puntos, o sea, discretizar el envase en 100 puntos distintos. Eh, Porque si además tengo estos 100 más por, por 10 embalses que tenga, no sé, eh, se, el mapeo de esa función de costo futuro sería demasiado grande. Entonces tengo que hacerlo con criterio. Obviamente, cuanto más detalle, menos error tengo, pero también a veces es discretizar 10 metros de embalse, o sea, ¿qué es lo que era acá? ¿Cuánto era? Ahí va, más o menos. No tiene sentido discretizarlo en 10, en 100. O sea, puede ser 10, incluso puede estar hasta 5. 5 en 5 valores. Ese embalse, o sea, de 10 metros, voy a definir valores para cada altura, digamos, del embalse. Voy a tener el valor de esa agua embalsada. Bien, después, Jimena, una eso como... pregunta. Sí. Sí, en caso de tener embalses en cascadas, ahí existe la posibilidad de indicar cuál es el embalse al cual eroga y al cual vierte el Sí, modelo. sí, ahora lo vemos, eso se indica en la ficha de parámetros Ah, dinámicos. está Ahora bien, perfecto. cuando creemos les muestro. Este, después, estos como son valores como estáticos que no son dinámicos, valga la redundancia, que son características de la central en general, porque que no varían. Bueno, ahora me estoy pensando el ¿cómo se llama? El encadenamiento entre centrales, no sé por qué tendría que ser dinámico, pero bueno, está en las fichas de dinámicos. Está la posibilidad de cambiarse con el tiempo. Perfecto, Em, gracias. y acá se le pone, en los estáticos, digamos, se le pone la fuente que recién creamos de aportes, parámetros de aportes, seleccionamos la fuente que tenemos. Y bueno, y también el borne, porque hay fuentes que tienen la posibilidad de agregar más de un borne. Entonces, y nos dice si la tipo de fuentes son caudales o escurrimientos, porque da la posibilidad de eso. Ahora sí, si vamos a agregar, a agregar nueva ficha, nos abre la ficha de parámetros dinámicos, que en... A ver, ahora perdí creo que me quedó chico el monitor porque no encuentro el botón del... Ah, la flechita. Acá. Acá abajo queda grande la pantalla. El parámetros 1 tiene varios parámetros, ahora los miramos todos, pero en parámetros 1, abajo, al final, dice editar centrales encadenadas. También dice que no hay centrales que puedan ser encadenadas a esta, agrega un nuevo generador hidráulico, inténtelo de nuevo, porque es el único generador que hay, entonces no. Pero ahora hacemos la prueba de crear uno, de duplicar este que creemos y vemos cómo es. Bueno, y acá nos da la posibilidad de agregar los valores que más o menos son. Los explico acá y después voy copiando los números. Cota mínima de operación, bueno, es eso, en metros, de cuánto. En realidad, esta, eh, estos 4 primeros parámetros nos definen básicamente cómo es el embalse. O sea, la forma que tiene el embalse, o sea, de metros a, a volumen, digamos, a hectómetros cúbicos. Perdón, no dije. Estos son estos dos, la red. Las dos primeras son simplemente de las cotas de a dónde van, en metros. Bueno, 70 y 81 en este caso, porque creo que este fue sacado de Bonete, si no recuerdo mal. Creo que son las cotas que tiene la represa de Bonete acá en Uruguay. Estos dos parámetros que están acá sí es los puntos cota volumen, es como la función que mapea, digamos, cota con volumen, con hectómetros cúbicos. Es para saber esa cota
cuánto hectómetros cúbicos representa. O sea, o sea, básicamente es definir cómo es la forma cómo es el embalse en volumen y en metro. Después me da la posibilidad también de definir el área de la cuenca, que en realidad eso es para los escurrimientos y eso se puede usar. En general no se usa tanto detalle. Ahí le ponemos 0. La cota de descarga para el cálculo del SAT, aguas abajo, cuál es el salto que tiene. O sea, es decir, tengo el internet medio mal, pues me entró una llamada. ¿Me escucha bien ahí? Sí, bien. Está. Bien, cota de descarga para el cálculo del salto, es 7 metros, le ponemos. Después bueno, acá unos coeficientes que tampoco no nos interesan ¿Qué sería la mucho. cota de la descarga? ¿Cómo? No se ve la cota de la descarga. Para el cálculo del salto, ¿qué sería esa altura? ¿7 metros? O sea, es el cálculo para el coeficiente energético, más bien de la central, o sea, cuánto termina generando de potencia. O sea, creo que no tengo acá cómo está modelado la hidráulica en el, en el CIMC, pero es básicamente el salto en la formulita del valor de potencia es el valor del salto, en realidad para el cálculo del coeficiente energético de la central. Si quieren lo buscamos bien, Ok, pero no pero este lo... sería el salto entonces. Sí, claro, es el salto. Ah, está, gracias. O sea, es la cota a la que está de descarga, ¿no? O sea, llega a 7 metros o sea, es la cota final. Esa es la altura. No es el salto en realidad, es la cota. Después la posibilidad de poner un rendimiento, al igual que cualquier otro actor. La potencia máxima generada. Esto es por turbina, o sea, por unidad, porque también tengo la posibilidad de, así como creo fichas dinámicas, yo puedo ponerle cantidad de unidades disponibles, igual que lo habíamos visto para las térmicas. Entonces, las características que aparecen acá son por unidad. O sea, si yo pongo 10 unidades de estas, voy a tener 10 por esta potencia. Caudal máximo turbinable, nada, lo que dice, que es cuántos metros cúbicos por segundo puedo turbinar como máximo. Bueno, un factor de disponibilidad, o sea, con qué probabilidad se me rompe esta turbina, porque acuérdense que esta es la característica. En general, las hidráulicas se usa mucho de representar cada unidad por cómo son sus turbinas. Eh, y tiempo de reparación. Después acá unos parámetros también para el tema de las filtraciones, que tampoco ahora le vamos a dar importancia a esto. Si bien después, si les interesa más ir al detalle al modelo de la hidráulica, podemos ver bien estos parámetros para qué se usan. También en los manuales de la herramienta está bastante bien explicado cómo se modela. ¿Se acuerdan que iban a cimc.org y en documentos están los manuales? Si van a actores, cada actor nos explica, digamos, que es, voy a hacerlo porque está bueno como tener como
el tener como la costumbre esa de cualquier duda, poder también venir acá sin C, documentación, actores, y ahí hay un PDF y ahí, por ejemplo, tenemos grupo hidráulico, y vamos al generador hidráulico, y acá nos muestra esto de lo que veíamos recién. Este, el modelo hidráulico, o sea, el salto para el cálculo de la energía. Este, bueno, lo que recién hablábamos del coeficiente energético y acá aparece el H. O sea, como que está recontra explicado lo que recién hablábamos y, por ejemplo, estos valores ahora están explicados también. Capaz que no está la parte de filtraciones. Jimena, Acá aparece, por ejemplo, para profundizar un poco con estos factores de filtración. ¿Sí? Jimena, sí, cuando haces una ficha de la central hidroeléctrica, ¿esa ficha es por una unidad de la central o es por toda la central? Porque parece que tiene características del embalse y sería toda la central, ¿verdad? Sí, en realidad. Ay, ¿qué pasó acá? No, cancelar. En realidad, sí, tiene características de la central, es verdad, pero cada ficha es por unidad. Si yo pongo 10 unidades, voy a tener 10 de estas. Es verdad que no tiene sentido que tendría, o sea, es lo mismo que hablábamos recién con el enganche. En realidad los enganches deberían ser también algo más estático de la central y no variar con el tiempo, porque en realidad el, el espíritu de las fichas es la posibilidad de yo poder agregar modificaciones en un periodo de tiempo, incorporar modificaciones a la central y marcadas por esta ficha. Capaz que hay cosas que son más geniales y no deberían estar acá, pero en realidad tenerlas acá tampoco está mal porque nos deja esa flexibilidad de poder modificarlas y si en el futuro cambian por algo. Em, pero sí, o sea, este uso que yo digo que hacemos de que en general acá ponemos los valores por turbina, es que en la práctica en realidad lo usamos así porque, por ejemplo, cuando ponemos factor de disponibilidad 0,99, lo que estamos haciendo es que, o sea, yo podría agarrar y no poner solo una unidad disponible y poner acá la potencia máxima de la central. Por ejemplo, no sé, 1000 megavatios de potencia. Pero eso implica que cuando se me rompa la central, con esta probabilidad, o sea, con un 1% se me va a romper toda la central. Y eso en la realidad es mentira, porque, o sea, sí puede pasar que se me salga de servicio toda la central, pero a veces cuando se rompe, en general se rompe una turbina que sale de servicio porque no sé qué, o porque están por una falla. Entonces, no es que se me van a ir los 1000 megas en ese imprevisto que me vino, se me van a ir. Si yo pongo varias unidades con un factor de disponibilidad de 0,29, se van a romper en realidad indistintamente. A veces se van a romper dos o tres, a otras veces se me va a romper una sola. Eso en realidad es como en la práctica, en realidad el despacho real trato de modelar en la realidad qué es lo que pasa, que no se me va toda la central, se me rompe toda la central. Pero sí, tienes razón que en realidad no tiene sentido estas características por turbina. Es algo que nosotros hacemos en la práctica. Pero Jimena, podría... disculpa, otra pregunta al margen Sí. y le pido disculpas, pero cuando, si quisiera, por ejemplo, simular la falla de transformadores que están a la salida de la central y que no son las turbinas y que, por ejemplo, una central tiene dos transformadores y quiero pensar que puede fallar uno,
tengo que modelar distintos corredores para hacer que los corredores fallen en ese caso. Y bueno, ahí se podría hacer a partir de los arcos, capaz, poner que a la central llegan en realidad, se conectan al nodo a través de dos arcos, y le puedo poner un factor de disponibilidad a esos arcos y puedo simular como esas roturas. O sea, hay que ingeniárselas, por tener un poco de creatividad y para poder representar lo que en la realidad yo sé que suele pasar. Es como eso. Desde la central no me doy cuenta si hay otra manera. Pero capaz que a través de los Perdón, arcos. se me ocurre que para hacer un modelo sencillo, capaz que se podría considerar que una falla en el transformador sería como que fallara esa turbina igual. O sea, cualquier falla en toda la cadena sería como la falla de toda la turbina, ponele. Sí, pero de todas las turbinas a la vez, ¿o no? Dependiendo de cómo sea. Ponerle que tenga cada turbina un transformador, o sea, que si falla un transformador es como si la turbina saliera de línea igual, entonces sería una forma fácil de modelarlo. Sí, Ah, eso. Lógico, sí. Pues eso, depende ahí, eso, según lo que yo quiera representar y también lo que yo quiera estudiar. Yo quiero hacer un análisis de justamente eso, de cuál es mi afectación económica por las roturas del transformador X, lo que sea. Tengo que buscar, cuando yo realice el modelo de forma creativa para que quede representado. Bien, después tenemos estas tres últimas que son cota mínima para vertimiento, que es la cota necesaria para que la central pueda empezar a verter. Es en la cota, en este caso es la cota 76, 77 más o menos. Y, este, y después cota máxima para vertimiento y caudal vertido con la cota máxima es o sea, estas dos van de la mano porque es el máximo vertimiento que yo puedo tener a esta cota máxima que está acá indicada, 86. Es como para tener una referencia de, o sea, yo turbino lo máximo a esa cota. Entonces, y la cota mínima, y yo puedo empezar verter a partir de la 77. Entonces entre la 77 y la 86, el, el tipo de, cómo es ese vertimiento entre esas dos cotas, eso se indica en el parámetros 2, que no lo tengo acá puesto, pero les cuento acá. Eh, creo que ahora dudé, ahora estoy dudando, pero creo que entre estas dos cotas puede ser que sea, capaz que puede ser dos opciones, o que sea de forma lineal, no sé si, ahora no me acuerdo. Porque ahora me confundí porque vi erogado y no vertido. Porque está la posibilidad en parámetros 2 de ponerle un control de crecida por cota versus aportes, o control de crecida sin aportes. Que esto lo que significa es cuánto yo erogo en este. Es como o sea, lo obligo, le coloco un, este, un precio, digamos, un valor a que yo eh, este, erogue esa cantidad. Es como, todo lo que está acá en parámetros 2 son controles que yo le agrego a la operación del sistema. Eh, por ejemplo, este control objetivo yo le agrego un valor a los costos eh, al, a mantener una cota específica, o sea, puedo controlarla a partir de indicándolo acá en los valores y poniéndole un valor, por ejemplo. Lo mismo puedo hacerlo con la cota y también puedo hacerlo con el erogado. Si yo quiero establecer un erogado mínimo porque lo necesito, o sea, en el sistema uruguayo hay varias restricciones con respecto al erogado que se exigen en los ríos.
no sé, de navegabilidad, o sea, ese tipo de cuestiones que, que pueden estar, que nos sirven para restringir, digamos, la operación de esa central. Este, y básicamente es eso. Estaba pensando lo de... Mira, esta en realidad se penaliza si no respeta o sea, si no respeta las cotas que yo le indico acá. Me da la posibilidad de ponerla en simulación y optimización. Y bueno, y también cotas según los aportes que yo reciba. Después podemos profundizar un poco más. Igual ahora, hoy no vamos a activar nada de esto. Voy a completar esto. No lo tengo copiado. A ver. Me va a dejar, ¿no? Perdón. Cero. Vamos, tiene que ser tan exacto. Sí, punto y coma, 2 puntos. Entonces se separan con punto y coma. 7. De afectación, no le ponemos. Rendimiento, creo que decía 0,87. En el ejemplo 110 y 140. Factor de disponibilidad, no sé si es con coma 0. Con... Ah, bien. Es punto. Bueno, vamos, no me acuerdo qué me dice. Eso, sí. Voy a duplicar esto solo para mostrar lo de los enganches. Si voy a la ficha, al final, editar enganches encadenadas, ahí puedo poner una central de descarga, o sea, aguas abajo, si tengo una central, y si no, aguas arriba. ¿Qué central tengo? Ta, eso. Si pongo encadenamientos, ahí el salto ya queda, en realidad queda definido por la central que tiene aguas abajo. Ahí hay que tener
Después cuando Y, miremos, y tiene la opción, ¿no? Ahí me pareció ver de que una central puede vertir hacia una central y turbinar hacia otra distinta, ¿no? Se puede poner ahí abajo donde dice turbinado, vertido. sí, aparentemente sí, te da la opción. Yo nunca lo usé de esta manera, pero se podría poner que turbine sí para alguna central y vierta para la otra. Ah, perfecto, gracias. Y el coeficiente. Bien, y ahora vamos la demanda, que dijimos que íbamos a crear una nueva, que es la clase pasada usamos la demanda detallada, que nos habilitaba una planilla donde nosotros hora a hora teníamos que indicar cuáles eran los valores que queríamos eh, tener en cada hora. Está la posibilidad de usar este también, que es demanda generada a partir del año base y vector de energías anuales, que este se usa mucho para cuando no quiero tener que estar indicando hora a hora la demanda que yo tengo en el sistema, sino que, porque por ejemplo, si yo quiero simular 20 años, no es práctico que yo tenga que estar definiendo hora a hora los valores de potencia. Entonces, esto lo que me permite es cargarle en donde dice archivo de demanda base detallada un perfil de potencias del año. O sea, cualquiera. O sea, puedo tomar en general se toma un año como base, porque bueno, porque uno entiende que más o menos la forma de la potencia, o sea, cómo es la, el perfil de potencias en un año se mantiene similar. O sea, ¿dónde están los picos de esa demanda en un año? O sea, se podría decir que en un año es bastante constante. O sea, en todos los años, o sea, que el pico, que en verano el pico del mediodía supera el del pico de la noche, o sea, ese tipo de cosas, o sea, la forma de la onda, digamos, de un año fija. ¿Ah? Y después, eso lo indico acá en el archivo, le indico el perfil de potencias, y después a partir de esta otra parte que está acá, le digo cómo escalar esa forma de onda de potencia. Ese perfil de potencias, cómo lo escalo a yo tener la energía que quiero representar. O sea, según algún análisis que alguien haga sobre cómo evoluciona la demanda en el sistema que yo estoy representando, puedo indicar acá, por ejemplo, que, bueno, está pronosticado que en el 2024 la energía total del año va a ser de tanto. Un estimativo, un pronóstico. Y lo mismo, bueno, y además se estima que va a haber un crecimiento de la demanda con una tasa de 2%. Entonces yo así puedo lograr tener un pronóstico de la energía de los años que yo esté simulando, porque claro, si yo estoy simulando 20 años, capaz que no me interesa saber con tanto detalle si el pico va a estar a las 12 o va a estar a la 1, si se mueve un poquito de un año a otro. Pero sí me interesa que quede bien representada, que la energía anual sí sea la que lo- los que estudian y analizan la demanda, no sé, economistas que miran la evolución del consumo energético, según si compran aire acondicionado, si se instalan nuevas fábricas o lo que sea en el país, estiman un crecimiento y una proyección de esa demanda. Entonces tengo la posibilidad de indicarla a partir de estos valores. Y le agrego y le dejo un perfil de potencia porque claramente esa energía, ese pronóstico, esta energía anual tiene que tener cómo es la distribución de potencia. O sea, ahora, para mi despacho.
Para eso necesito un archivo de perfil de demandas que voy a auxiliarmente voy a agarrar el demanda detallada para poder ver un archivo de esos, porque el otro no me deja. Espera. Primero lo que tengo que hacer es archivos, agregar archivos. Esto no se los había mostrado, pero hay una pestaña después de actores que es archivos, que acá aparecen todos los archivos asociados a la sala. ¿Se acuerdan de eso que yo les comentaba de que cuando yo quiero trasladar una sala de un lugar a otro, tengo que siempre venir acá a herramientas empaquetar? Porque esto lo que me hace es, la sala tiene un montón de archivos asociados, que en este caso esta sala que estamos construyendo por ahora no tiene ningún archivo asociado, pero más adelante, a medida que vayamos agregando, no sé, CGHs, demandas o plantillas sin restrés, todos son archivos que están asociados a la sala, que para que yo logre hacer funcionar esa sala, tienen que tener esos archivos disponibles para consultarlos por cualquier cosa. Esos archivos asociados siempre aparecen acá. Entonces yo siempre que quiero asociar un archivo a una sala, tengo que venir y agregarlo acá. Entonces voy a ir a buscar año base, este archivo año base 2011, por ejemplo, ya lo cargué ahí. Entonces ahora si voy a demanda detallada, auxiliarmente voy a ir a la demanda detallada. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y seleccionar ese archivo que recién cargué, me deja seleccionarlo, y pongo crear, exportar, lo mismo que hacíamos la clase pasada, solo para ver, porque como es extensión .bin, yo no puedo ver lo que tiene ese archivo, porque esa extensión no me permite abrirlo con Excel, pero bueno, uso la demanda detallada auxiliarmente para ver qué es lo que tiene. Y si miramos, básicamente es la demanda, es como es hora a hora la potencia en un año. Fue la demanda de Uruguay, creo que es esta, del 2011. Y si yo graficara, por ejemplo, un día, ¿cómo es? Insertar. Tiene la forma de onda de un día cualquiera, que la madrugada, la noche. Seguramente esto cambió con los años. Y tiene un perfil, porque bueno, depende del día del año, es cómo fue ese perfil. Bueno, es una demanda base. Ahí la moví, pero es una demanda base para tener un perfil. Y vieron que tampoco ni siquiera están por unidad, ¿no? Está en lo que fue, en valores, en megavatios creo que está, calculo. Así que, o sea, eso es lo que tiene el archivo. Es la potencia hora a hora de un año. Eso solo lo hice para poder ver qué es lo que tiene este archivo .bin. Voy a cancelar ahora, porque yo lo que quiero crear es una demanda año base. Entonces, a la demanda de año base le voy a llamar demanda acá y la voy a conectar al nodo. Bueno, tengo que conectar esta demanda que voy a crear la tengo que dividir en dos. Una la voy a conectar al nodo 1. Asigno el archivo que tiene el perfil de potencias, y cuando selecciono me dice acá abajo una información que me dice demanda. Demanda en el año base. Me dice que la energía de ese año es de 9.600. En 365 días o en 366. Pero yo en realidad, o sea, eso lo tomé como base para mi demanda que va a ser a partir del 2024. Obviamente, capaz que no tiene nada que ver con esta energía que está acá. Pero me sirve del perfil de potencias tenerlo. Entonces yo puedo decir, no, pero mira que ahora en este año son 12.000 gigas. No sé, estoy inventando. Y él lo que hace es escala ese perfil de potencias en vez de tener 9.600, tener 12.000 gigas en este año. Pero si yo voy al 2024, voy a ver hora a hora
el mismo perfil de potencias, pero haciendo que después en el año sume la energía a estos 12.000 que estoy poniendo acá. Y después puedo agarrar y decir, bueno, y después le pongo un crecimiento, yo sé el pronóstico del 2024, tengo una estimación, y después le agrego un crecimiento de 2%, por ejemplo. Puedo exportar a ODS para hacer la cuenta más fácil. Esto es porque, por ejemplo, si tengo 20 años que estoy simulando, puedo hacer la cuenta, multiplicar por 1,2, o sea, por 1,02. O sea, pero lo puedo hacer acá, me da la posibilidad de hacerlo acá y ahorrarme. Ahí, ¿ves? Por. Y ahí le puse un crecimiento del 2%, por ejemplo. Y nada, eso. O sea, si yo sigo simulando más años, puedo ponerle un crecimiento acá que capaz que después de acá, después de 5 años. Ahora la tasa de crecimiento en realidad es de 1,8. Porque aparte está demostrado que Uruguay, particularmente, la tasa de crecimiento de la demanda está como en caída. Entonces no es fijo, no puede no ser fijo un 2%, sino que puede ir bajando dependiendo del país o subiendo, o sea, si estamos en otro país. Ahí le doy Jimena, guardar, sí. una consulta. Si en el caso de tener 100 nodos, por ejemplo, modelados, ¿la demanda la tenemos que cargar nodo por nodo? ¿O hay una forma de poner el valor global de la demanda y que con factores de distribución la distribuya al modelo en los 100 nodos a la demanda? ¿O hay que cargar nodo por nodo la demanda? Bueno, yo les iba, si me da el tiempo, pero no me da el tiempo, ya son las 12, mostrarle dos maneras. Una es si yo, por ejemplo, estos 12 gigas en realidad es la demanda de todo el sistema y yo la quiero distribuir, que en realidad era lo que yo les quería mostrar acá, porque yo quería hacer dos demandas de 1 y de 2 que en realidad tuviesen. ¿Dónde está la demanda? Acá. Bueno, le había puesto, el 12 no, le había puesto 14.000 gigas pero ya estamos en el 2024. Pero quería hacer con esta distribución, del 70% quede en el nodo 1 y el 30% en el nodo 2. Entonces yo podría, o sea, la forma más, esto de hacer dos demandas distintas, separadas, y ponerle 70% de 14 y 30% de 14.000 y hacerlas separadas. O implementar esto del ruido, que ahora se los cuento rapidito, que es que igualmente tengo que crear dos demandas. O sea, en el fondo tengo que crear dos demandas igual siempre. No, en realidad, a tu pregunta que me preguntabas, no puedo solo a partir de un actor único, desde acá, indicarle que un porcentaje va para un nodo y otra en otro. Porque me da solo la posibilidad de cargar un nodo solo acá. Entonces no. Ok. O sea que tendríamos que cargarla nodo por nodo. Sí, hay que cargar la nodo por nodo. Ok. Yo en realidad lo que facilitaba acá era en realidad era más bien porque quería aprovechar de contar qué es lo que significa, cómo era lo del ruido, para explicar otra cosita, pero en realidad es lo mismo que yo poner acá 14 gigavatios. Voy a poner acá, vamos a hacerlo bien. 14. Yo sé que la demanda total es 14.000 gigavatios y yo quiero hacer que en el nodo 1 hayan, ¿cuánto era? Que esté el 70% de los 14, o sea, hago así. Y, me quedan las menos. No, y con un crecimiento de, bueno, tengo que hacer esto. Esto o hacerlo del ruido que les quería explicar, pero no da el tiempo, así que no sé, después se lo explico. Pero ahí puse el 70% de 14 gigas. Le doy guardar. Ahí está. Esto es lo mismo que cuando edité la demanda detallada. Le doy guardar, cierro y después le doy importar. Me dice que guarde, no sé qué. Y me actualiza los valores que recién modifiqué en la planilla. Esto por facilidad, porque para hacer cuentas es mejor hacer cuentas en la planilla
que por acaso no me deja poner números, no puedo hacer cuentas. Y la demanda de año base tiene esa particularidad de que puedo ponerle un perfil de potencias y indicarle la energía anual que tiene ese perfil. Y lo mismo que la demanda detallada, tengo la posibilidad de poner escalones de falla. Vamos a ponerle un escalón de falla. Ahora vamos a agregar solo térmicos básicos, así que no va a molestar. Y ahí le doy guardar. Seleccionar una fuente de la lista. Bueno, ninguna. Me da la posibilidad también de agregar una componente aleatoria. Bueno. Lo mismo con multiplicador de costo de falla, porque puedo indexar los costos de falla. En la otra también podía hacerlo. Puedo indexar los costos de falla a los precios del barril del petróleo, por ejemplo. Y ahí creé la demanda del 70% y ahora debería crear lo mismo para para el 30%, que la puedo duplicar y simplemente modificar estos valores para que sea el 30% de los 14.000. Pero no nos va a dar el tiempo para terminar. Rapidito, si pueden ustedes, para la clase que viene, terminen la sala, esta. Yo les subo esto para que tengan el modelo. O sea, les resta agregar la otra demanda, que va en el nodo 2, los generadores térmicos, que los generadores térmicos van a ser solamente generadores térmicos básicos, o sea, sin mínimo técnico, solo los básicos, con estas potencias que están acá, 600 y 800, y con estos costos variables, 110 y 200. E intenten generar la generación por fuente de dos cosas. De la generación por fuente, o sea, el despacho de todo el sistema entero, o sea, sumando las demandas, o sea, poniendo las demandas, las térmicas y la hidráulica, de todo el sistema, y después también la generación por fuente de cada nodo. Solo la del nodo 1, o sea que ahí tengo que poner, miren lo que tiene que tener el despacho ese, tiene que tener la demanda, la térmica, y también el flujo de potencia de los arcos. O sea, porque solo me quiero concentrar en el despacho de este nodo, entonces tengo que poner la potencia de los arcos. Y lo mismo con la del otro nodo. Les explico, les muestro rapidito ahí cómo sería. Vamos. Jimena, la demanda base la vas a subir también. Sí, ahí va, le subo la ¿La demanda, tomaste? le subo ese archivo. Le subo el archivo Gracias. bien. En índices, ¿cómo? En los arcos, si me voy al arco, tengo la P para poder pincharla si quiero visualizarla. O sea, si quiero cuando haga la generación por fuente solo del nodo 1, por ejemplo, puedo mirar la potencia del arco 1, 2, la de los dos, porque acuérdense que es unidireccional. Nosotros no sabemos para dónde está yendo la energía en realidad. Y lo otro que quería comentarles rapidísimo es que la clase pasada usamos operaciones crónicas que eran solo sumas, porque no teníamos postes. En esta sala sí tenemos postes, porque se acuerdan que la sala era diaria y teníamos estos postes, esta división en postes. Súper rápido les cuento que nosotros, las operaciones crónicas que usamos la clase pasada, básicamente, fue suma. Pero yo quería contarles cómo resume en los valores cuando cuando hay postes en el medio. Si yo uso una operación crónica que suma, agarra los valores, lo que dice acá, los valores de cada uno de los postes y cómo resume en el paso de tiempo, ¿no? Estamos mostrando acá. Porque yo en definitiva lo que voy a ver en el despacho, o sea, cuando grafico, es un valor por día. O sea, yo podría ver los valores por poste, pero en realidad yo a la hora de ver los resultados, yo quiero analizar, bueno, en el día cómo fue el valor. Si quiero ver potencia o quiero ver energía, eso lo elijo yo, según la cuenta que haga dentro el Simres 3. Entonces, cuando tengo postes y quiero resumir en pasos de tiempo, si yo aplico la suma, lo que hace es agarra los valores de cada uno de los postes
y lo suma, así nomás, derecho. Eso obviamente no está bien si yo tengo postes de distintos largos, en horas. Por eso tengo que usar, en el caso ahora que ustedes vayan a hacer la generación por fuente, tengo que usar lo que se llama promedio ponderado por Durpos, que lo que hace es esta cuenta que está acá. Suma la potencia de cada uno de los postes, o sea, el promedio de potencia de un poste. Por ejemplo, tenemos 3 postes, la potencia del poste 1, la del poste 2 y la del poste 3, o sea, cada una de esas potencias la multiplica por la duración de su poste, como dice acá. En el caso de nuestra sala, que es 4, 10 y 10, agarra la potencia del poste 1, la multiplica por 4. Entonces ahí lo que tenemos en realidad es la energía del poste 1, ¿no? Después agarra el promedio de la potencia del poste 2 y la multiplica por 10, por la duración de ese poste, o sea que ahí volvemos a tener la energía de ese poste, y lo mismo con el poste 3. Y después divide entre la duración del paso, que en este caso son 24 horas, o sea, divide. Entonces lo que estamos haciendo en definitiva acá, por ejemplo, con la potencia, es calcular la potencia promedio de ese paso de tiempo. Es como hacer el promedio bien de la potencia en postes. No sé si se entendió. Porque yo podría hacer el promedio así nomás, sin meter la duración de los postes, pero esto sería cualquier cosa, porque no tiene el mismo peso la potencia en el poste 1 que en el poste 2 o 3, porque las duraciones son distintas. Entonces, por eso dice promedio ponderado por la duración de los postes. Entonces hay que usar este. Este es el que hay que usar, que si vamos al SIMRES 3, rapidito, en las operaciones crónicas, es este que dice promedio, bueno, lo perdí, promedio ponderado por Durpos, y simplemente tengo que poner el resultado donde lo quiero poner y el índice. Eso es igual que el que usamos en la clase pasada, que fue suma. Básicamente quería hacer comentario de eso porque para que ustedes puedan hacer la generación por fuente del total del sistema y por nodo, como tenemos postes, tienen que usar sí o sí esta función. No esta, porque esta calcularía cualquier cosa. Mírenlo un poquito nomás y se dan cuenta enseguida de por qué daría mal. O sea, podría también graficar la energía, que ahí se usa suma producto con Durpo, que la única diferencia es que no divide entre la duración del paso. Entonces, en realidad, como estoy haciendo potencia por tiempo, básicamente es la energía. Eso. No sé si para todos es claro eso de potencia, energía, pero cualquier cosa después profundizamos un poquito más en esos conceptos, que no todos lo manejan. Bien, perdón por la extensión. Y recuerden que la semana que viene no hay clases, así que nos volvemos a ver el martes 2 de abril. Bueno, que tengan buena semana. Bueno, No, gracias. gracias igualmente. Igualmente. Gracias, Hasta igualmente. luego, Igual, gracias. Hasta luego, feliz semana, gracias. saludos. Saludos.